El ministerio, Escuela de Desarrollo Cristiano. El curso, la historia de la Iglesia. La lección, la número 9. El tema, las cruzadas. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a esta clase y queremos ponerla en manos de nuestro Señor a través de una oración. Le invitamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que tú nos concedes. Queremos que sea bien invertido. Por eso es que nos ponemos en tus manos, deseando que desde este momento y hasta el final, tú nos guíes, Señor. Queremos darte honra y gloria y queremos también, Señor, con esta capacitación, con esta instrucción, estar mejor preparados para el servicio que deseamos darte día a día. Un servicio que anhelamos cada vez sea mejor, Señor. Lo mereces y te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias desde este momento y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos anunciado desde varias lecciones previas, que llegaría el momento en el que tendríamos que desarrollar este tema tan apasionante, sí, pero también tan polémico. Estamos hablando de las cruzadas. Ahora, nosotros para poder entender este tema, esta situación en la vida de la historia de la Iglesia, necesitamos dar un paso atrás, un paso previo, mejor dicho, para poder identificar cómo es que esto llega a un momento en que se convierte en una situación bélica durante muchos años. Lo que queremos decir es esto: ¿por qué inicia un conflicto con el estandarte religioso por ambas partes? Necesitamos, insisto, comenzar, válgase la expresión, desde el principio. Y el principio de todo esto, o de este tema en sí, viene siendo el surgimiento del Islam. No podemos comprender una lucha entre dos religiones sin antes poder comprender, al menos de manera básica, cómo inicia cada una de ellas. En cuanto al cristianismo, bueno, el curso en sí ha tratado de desarrollar cómo se ha iniciado y cómo se ha desarrollado. En esta clase, de una manera muy sintetizada o muy compendiada, pero al final de cuentas también muy necesaria, tenemos que hablar de los orígenes del Islam. Vamos avanzando para poder adentrarnos en este tema, en el de el surgimiento del Islam, para poder hablar de una manera ya más respaldada sobre las cruzadas. Un acontecimiento de suma importancia, tanto para el cristianismo como para el pueblo judío, es el surgimiento del Islam. Si bien es cierto que en este curso tratamos poco sobre la historia del pueblo judío, se ha mencionado, pero de una manera breve, de una manera un tanto superficial, vale la pena tener presente esto. El surgimiento del Islam ha tenido desde esa instancia, desde ese momento, un impacto tremendo, profundo en la vida del pueblo judío, tanto como en la vida del cristianismo, en la vida de la iglesia cristiana. Así que vale la pena analizar, aunque sea, insisto, de forma básica, cómo es que surge esta religión. Tenemos un mapa que ampliaré en su momento, pero vamos a aumentar el texto para poder ir leyendo y a la vez explicando. Sabe que esa ha sido la dinámica a lo largo de este curso y creo que nos ha funcionado. Dice: esta religión surge en la península arábiga. Estamos hablando de inicios del siglo VII o del siglo VII, para ser precisos, el año 610. Reduciré para poder ubicar de una manera un poco más céntrica lo que es la península arábiga. Con el cursor en forma de mano estoy redondeando para que podamos ubicar esta región. Estamos hablando que es una zona flanqueada en su lado
este por el Golfo Pérsico, la parte oeste con el Mar Rojo. Nos adelantamos un poco en un dato importante. En la parte norte, noroeste para ser más precisos, tenemos a Siria, tenemos a Israel. También está Jordania, Irak, pero Israel y Siria tienen un relieve mayor en nuestra clase y veremos por qué. Pero bueno, esta viene siendo la región en la que surge esta religión tan numerosa, tan importante en la vida del mundo, en la historia universal. Bueno, pues el pueblo árabe ocupa un espacio muy, muy importante. Y no es la excepción en cuanto, como hemos dicho, ¿verdad? Insistimos en la historia del pueblo judío, en la historia del cristianismo, en la historia de la Iglesia de Cristo Jesús. Inciso B. Esta zona era habitada por pastores beduinos que formaban tribus independientes. Si algún elemento había que cohesionaba todas estas tribus, era básicamente eso. Casi podríamos decir que era el único factor en el cual coincidían, que, bueno, su labor esencial era el pastorado. Inciso C. Dice que todos eran politeístas. Todas estas tribus tenían esa característica religiosamente hablando. Por lo mismo, no podemos hablar de una unidad religiosa plena, al menos en todas ellas o entre todas ellas. Lo que les caracterizaba era, por un lado, sí, que eran pastores, por otra parte, eran nómadas en gran medida, y esta era una diferencia que también les distinguía, válgase la expresión. Eran politeístas. Por lo mismo, no había una cohesión religiosa, porque estamos hablando de que una tribu le rendía culto a una deidad, mientras que otra tribu pues lo hacía con otra, pues diríamos con otra deidad o a otros ídolos. Avanzamos. Pero bueno, ahí tiene usted el mapa para poder ubicar la península arábiga. Aquí la tenemos nuevamente, pero ya inmersa en una mayor región. La estamos pues resaltando dentro de un círculo, pero nuestro deseo con este mapa es que podamos ver lo estratégico o la estratégica ubicación de este territorio. Estamos hablando de que en el lado oeste tiene el norte de África. En el lado norte son dos continentes que hacen contacto con esta región. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de parte de Asia. Así que muy estratégica la ubicación de este lugar en donde surge el Islam. Aprovechemos para que podamos ver la influencia. Esto incluso la historia universal lo explica a detalle. La influencia del mundo musulmán es tan extensa, o se llega a extender tanto, que también en España lo estoy ubicando, o la estoy ubicando con el cursor, Spain, ahí tenemos a España. Bueno, pues en España nosotros todavía podemos ver muchos indicios de la influencia del Islam en esta región europea. Bueno, pues esta es, digamos, geográficamente, a grosso modo, la ubicación. Estamos hablando del surgimiento del Islam. Entonces, hablamos que son tribus nómadas, politeístas, no hay una cohesión religiosa entre ellas. Un factor que sí les unía era la labor pastoral. Es hasta que aparece en escena Mahoma. Estamos hablando que este hombre nace alrededor del año 570 después de Cristo. Este hombre
cuando llegó a la edad de los 40 años, él dijo que tuvo un contacto, es decir, le visitó el arcángel Gabriel, que a su vez, a través de visiones le fue revelando a Mahoma la siguiente situación: que Dios estaba muy molesto por la forma en la que se había desvirtuado su verdad, la que en su momento había revelado a apóstoles, a profetas anteriormente, el pueblo judío y otros tantos. Esa verdad revelada, esa verdad depositada, la desvirtuaron, y entonces con ese enojo, con ese malestar, Dios se acerca a través del arcángel Gabriel a Mahoma, a este hombre, para dictarle, insisto, a través del arcángel Gabriel, lo que sería una religión renovada, pura, reivindicada. Entonces, Mahoma empieza a tomar en consideración todas estas directrices. Todo esto nosotros aclaramos, ¿verdad? Entendemos que se trata de una situación falsa, pero bueno, estamos tratando de ser fieles al relato. Entonces, Mahoma empieza a tomar en cuenta toda esta instrucción para poder establecer o restablecer una religión con la que se pudiera tener al fin una relación grata con Dios, que, insistimos, estaba muy molesto, muy enojado. Entonces, es así, con estos preceptos, con estos consejos, con este dictado, que se instituye en el ámbito o en el aspecto teórico el Islam, la religión del Islam. Es decir, ahí empieza a darse una serie de estatutos que serán en su momento obedecidos, que serán en su momento asentados en un libro que conocemos, se llama el Corán. El resultado de todas estas visiones, pues, es el libro del Corán. Hemos de ser precisos, objetivos, al decir que este libro se desarrolla y se concluye posterior a la muerte de Mahoma. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. En un primer momento, este hombre dice: el arcángel Gabriel me ha visitado para revelarme la nueva voluntad de Dios con respecto a una religión en la que se le adore de verdad. Y empieza a decir en qué consiste toda esta información. Después de que se muere, se desarrolla alrededor de él un grupo de seguidores que después de su muerte asientan. Ellos entienden que con fidelidad todo lo que Mahoma enseñó, y ahí está el Corán, para que el profesante de esta religión lo conozca, lo lea, lo practique, lo crea, lo ame y todo lo que ya sabemos. Bueno, pues ese es más o menos el proceso en el que surge esta religión. Claro, de ahí se desprenden muchas otras fábulas, muchas otras historias sorprendentes, pero al final de cuentas esta es la esencia. Entonces tenemos que Mahoma, aquí son tres factores, podríamos decir. Mahoma, con su liderazgo, con su influencia, con su personalidad. El Corán, el escrito, la parte, insisto, teórica, el marco teórico, para ser más exactos, de esta religión. Y el Islam, esto es ya el grupo de practicantes, lograron unificar de una manera, diríamos, natural a todos estos pueblos nómadas, a estas tribus, en un solo concepto religioso. Mientras que antes del Islam cada una de ellas tenía su forma de adoración, tenía su deidad, con el Islam hay un factor de cohesión muy fuerte. De hecho, por eso es tan fuerte que el Islam está vigente. Se trata de una religión monoteísta. Entonces se hace a un lado el concepto de que cada quien elija al Dios que quiere adorar y se presenta a uno solo. ¿Quién es? Alá. Leamos el párrafo o los renglones que están en el centro. Hay un solo Dios, lo estamos, claro, poniendo con D minúscula, porque efectivamente
El creyente en la Biblia lo tiene claro, hay un solo Dios y nosotros lo declaramos, lo escribimos, lo decimos, entendiendo que es con D mayúscula, porque nos estamos refiriendo a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero. En esta situación lo ponemos con minúscula porque estamos haciendo referencia al Dios del Islam. Ellos establecen, hay uno solo. Coincidimos en el número, efectivamente, hay uno solo, el verdadero es uno solo, solo que ellos lo ubican como Alá. Para ellos, mejor dicho, el Dios es Alá, su Dios verdadero. Pero subrayamos, al que hay que someterse. De hecho, la palabra Islam significa sumisión, significa sometimiento. Entonces, en un castellano tal vez no muy rico, diríamos que el Islam es la religión del sometimiento, es la religión en la que te sometes, es en la religión en la que debes ser totalmente sumiso. Más o menos esa sería una forma en la que podríamos explicarlo a cómo ellos lo están entendiendo o ellos lo entienden. Finalmente, en esta presentación tenemos que desde el punto de vista teológico, este factor de unidad, este monoteísmo, evitó especulaciones y debates teológicos. Esencialmente, al establecer que hay un solo Dios y que se llama Alá y a Él te tienes que someter de manera voluntaria, subrayo lo siguiente, o involuntariamente, al entenderlo así, al explicarlo así, al promulgarlo así, al practicarlo así, sucede que no se abren ventanas, no se abren puertas para el debate. En el cristianismo vemos algo diferente. Vemos a diferentes líderes, estamos hablando, por ejemplo, de padres de la iglesia, que en sus estudios de las escrituras toman cierto sesgo de interpretación, lo proclaman, hay un conflicto de ideas, hay un debate, hay un cisma, hay la necesidad de un concilio. Bueno, con el Islam o en el Islam se ahorran todo eso y dicen, este es Alá, al Dios al que tú te debes someter, voluntaria o involuntariamente. El sometimiento es la esencia de esto y entonces se presta a una menor posibilidad de debatir teológicamente los conceptos encerrados en el Corán. Siendo guerrero, Mahoma le imprime a su religión un carácter bélico. De hecho, inciso B, su obra misionera consistía en conquistar a los incrédulos o infieles. ¿De qué manera? Conquistando pueblos. Esto es, en la medida en la que conquistaban a través de las armas a un pueblo, de manera inmediata, natural, venía la etapa de la conquista religiosa. Inciso C, presentó a todo país o tribu la alternativa entre el Islam, con su respectivo tributo. La otra opción era la muerte. Había solamente de dos sabores. Había solamente dos opciones, quiero decir. Era usted sometido por las armas en una batalla contra el Islam, entonces a usted le daban la oportunidad de elegir, mueres o te dejamos vivir. La forma en la que has de vivir de ahora en adelante será siendo de nuestra religión con todo el tributo que implica. En relativamente poco tiempo conquistaron Siria y Palestina. De ahí que quisimos ampliar el mapa para que pudiera usted ubicar la cercanía de la península arábiga con Israel, aquí con la manito, con la mano, el cursor, quiero decir, estoy redondeando Jerusalén, y en este momento a Siria. Entonces, en su agenda fueron los primeros territorios a conquistar, y en relativamente poco tiempo lo lograron. Conquistaron Siria, Palestina y en general los lugares santos del cristianismo. Aquí abajo leemos, conquistaron una provincia tras otra del Imperio Grecorromano, del Imperio Romano la parte oriental. Pronto todo lo que quedó fue solamente la ciudad de Constantinopla.
que al final de cuentas después también sucumbe. Ese es tema que veremos más adelante. Causas de su rápido y furioso extendimiento. Lo hemos entrecomillado, ¿verdad? Pero al final de cuentas así fue. Fue veloz, pero también fue muy violento, furioso, por eso ponemos rápido y furioso. Causas de su extendimiento de esa manera, con rapidez, con furia. Son dos las que tenemos aquí. La primera, creían ejecutar la voluntad de Dios y que su destino, como fuera, sería el triunfo, sería la victoria. Lo explico leyendo más adelante. Todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato a un cielo o deleite sensual. Lo explico. Siendo parte del Islam, gane yo o muera yo, de todas formas triunfo. Porque si gano en la batalla, seré bendecido por Alá. Si muero en el nombre de Alá, de todas formas, me espera un deleite sensual. En el Islam, el cielo no es un concepto espiritual, al menos no netamente. De hecho, el énfasis es en el placer sensual, el placer que se puede tener en el cielo del Islam, en el cielo del Islam. El placer radicará esencialmente en lo que nuestros ojos puedan ver, nuestros oídos puedan escuchar, nuestro tacto pueda tocar, nuestro gusto pueda paladear. Entonces el énfasis es en los aspectos sensuales. Entonces, por eso ellos, con la convicción de tener ese premio, ganen la batalla o mueran, pues su arrojo al momento de combatir no tiene límites. 2. Contrario a este carácter conquistador estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos, que preferían rendirse que tomar la espada. Preferían pagar tributo en lugar de defender su libertad. Gran parte de la población del imperio griego eran monjes y eclesiásticos, muy bien preparados, pero para orar, no para pelear. Recordemos que de la vida monástica en el Oriente al monaquismo del Occidente hay un mar de diferencia. Estamos hablando de que en el monaquismo occidental vemos órdenes religiosas con un dinamismo, con una dinámica muy productiva, mientras que en la vida monástica, en el monacato oriental, nosotros lo que estamos o lo que podemos apreciar es una vida muy pacífica, sedentaria, muy abandonada. Entonces, pues qué podíamos nosotros, de qué manera nosotros podíamos aspirar a que en esta forma de vida se iba a tomar una espada para combatir a un pueblo tan guerrero como el árabe. Ante todo este panorama, ¿qué cree? Hubo alguien a quien no le gustó nada todo este acontecimiento. Estamos hablando del papado. En el Islam, Cristo no es el Señor del reino celestial, Cristo no es el Hijo de Dios, Cristo no es el Salvador del mundo. En el Islam, a Cristo lo reducen al rango de un profeta judío inferior en todo respecto a Mahoma. Tan solo el decirlo para un creyente en Jesucristo incomoda mucho oír algo así. Sin embargo, esta situación, este antagonismo doctrinal teológico, fue lo que el papado esencialmente pudo, al menos en una primera instancia, tomar como estandarte, como bandera, para poder agredir en su momento al Islam. Estamos hablando de que el papado muy probablemente no calculó, permítame la expresión, enfrentarse con alguien de su tamaño. Esa
característica de abuso que pudimos ver, que pudimos ver en el papado o a través del papado durante la el periodo, la etapa medieval, bueno, cuando se topa con el Islam, estamos viendo de que las fuerzas árabes, me adelanto un poco, hicieron sufrir mucho a la iglesia papal. Con todo, el papa o el papado, molesto de este extendimiento religioso, territorial, subrayemos eso, por parte del Islam, reacciona de una manera violenta, es decir, a través de la guerra. Aquí tenemos una expresión, Deus Vult, que es pronunciada en el final de su discurso de Urbano II, cuando se insta a combatir al Islam. Esta expresión significa la voluntad de Dios, Deus Vult. Esto, digamos, castellanizándolo, significaría Dios así lo quiso. Nosotros, la Iglesia Papal, no queremos pelear, sin embargo estamos viendo que se está blasfemando el nombre de Cristo, se está haciendo muy violento con pueblos alrededor de África, sobre todo Asia, parte de Europa. Entonces, aunque no queremos, necesitamos hacer algo, vamos a tomar las armas. Y es así que nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tanto este conflicto entre la Iglesia Papal y el Islam tuvo que ver realmente con religión? Porque la otra opción es el aspecto del territorio. Recordemos en la lección pasada, que la obra misionera que ejerció el papado a través de los monasterios, en gran parte, era con fines de recuperar territorio, influencia, buena reputación política, todos esos beneficios y más, esencialmente los que hemos mencionado. Entonces, en su momento el papado ve que hay una fuerza religiosa que está haciendo la contraparte, está enseñando una religión distinta, contraria diríamos, pero ¿habrá sido realmente esa la razón por la que se empiezan a desarrollar estas guerras, entre comillas pondremos santas? ¿O habrá sido más el aspecto de la pérdida de influencia, de la pérdida económica, de la pérdida de territorio que esto les significaba, es decir, el surgimiento y el extendimiento del Islam? El pretexto fue, creemos, usamos por eso esa palabra, que se estaba ofendiendo al cristianismo, estaba habiendo mucha sangre de por medio y el papado no podía quedarse con los brazos cruzados. En fin, por eso decimos que es un tema polémico, pero bueno, al final de cuentas, a través de la historia, nosotros podemos hablar de 8 cruzadas. Algunos consideran que fueron 9, pero la mayoría coincide que la 9ª, vamos a decir así, realmente es un extendimiento de la 8ª. Entonces, nos regresamos un poco para hacer esta aclaración. Tenemos que hablar de las 8, lo vamos a hacer, sin embargo, de una forma muy sistemática, concreta, porque al final de cuentas la información que arroja cada una de ellas es muy vasta. Entonces, en lo que vamos a centrarnos es en los principales personajes, subrayando al Papa en cuestión. Vamos a hablar de alguna forma de la región en la que se lleva a cabo o se llevó a cabo, también la fecha y de alguna forma la resultante. Entonces, tenemos la primera,
entendiendo o considerando que esto puede ser un contenido o un material que se consulta solo de manera audible, vamos a tratar de leerlo tal cual está y explicarlo, insisto, considerando que puede haber gente que no está mirando la presentación. Por eso algunos conceptos, a lo mejor usted que sí la está viendo, la presentación, los verá de una manera un tanto repetitiva, pero es ese nuestro objetivo o nuestra intención. La primera cruzada, tenemos ahí 4 puntos a detallar. En el año 1095 es que se celebra un concilio en Clermont, del cual resulta la primera cruzada proclamada, como decíamos anteriormente, por el Papa Urbano II. Urbano II proclama que no se puede hacerse de la vista gorda ante tanto abuso, ante un extendimiento religioso más que militar, más que político, más que cultural. Así que se toman cartas en el asunto, como decíamos, proclama la necesidad de una batalla, dice él, porque así Dios lo quiso. Bueno, inciso 2, punto número 2. El concilio fue convocado por este papa ante la petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I con Neno. Recordemos el vínculo, a veces un tanto accidentado, pero al final de cuentas existente, entre papado y los reyes, los emperadores. 3. El 27 de noviembre, Urbano II declaró la guerra santa, a los musulmanes que controlaban Tierra Santa. Ya habían invadido Jerusalén, ya habían invadido Palestina. 4. En el concilio se estableció que quien viajase, note usted cómo el Islam incita a sus seguidores a luchar con el argumento religioso, y veamos cómo del lado de la Iglesia papal la cosa no fue muy diferente. En el concilio, aquí tenemos a la derecha a Urbano II, y voy a ampliar para poder leer con mayor cercanía el punto número 4. En el concilio se estableció que quien viajase a Jerusalén para liberar a la Iglesia por piedad, es decir, por un corazón bueno o con un corazón bueno, y no para conseguir riquezas, porque había un pago si era usted soldado. Si se hacía de esa forma, en este concilio se estableció así: se obtendría el perdón de sus pecados, pues dicha expedición significará la penitencia, subrayo, completa. Leo de nuevo: en el concilio se estableció que quien viajase a Jerusalén para liberar a la Iglesia por piedad y no para conseguir riquezas, obtendrá el perdón de sus pecados, pues dicha expedición significará la penitencia completa. Me llama la atención la palabra expedición, ¿verdad? Como si hubiera sido realmente, como si se hubiera tratado de un paseo. Era ir a matar o morir. Si usted lo hacía no pensando en salir librado de esa lucha y obtener un pago económico de esto, si usted lo hacía deseando poner en alto el nombre del cristianismo, entonces obtendría del papado, en este caso de Urbano II, la penitencia completa, esto es decir, el pago completo de sus pecados. Es decir, usted regresaría de la guerra y en ese momento obtendría la salvación completa, desde ese momento ya. Entonces, para quien no conocía el verdadero mensaje del Evangelio, pues esta era una propuesta bastante tentadora. Y por eso es que podemos ver a soldados muy valientes luchando a favor de la causa cristiana, a favor de la causa papal, porque pues el premio no era nada despreciable. Eugenio III lo tenemos a nuestra derecha. Ahora vamos leyendo. La Segunda Cruzada tuvo lugar entre el año 1147 y 1149 y la terminaron ganando los musulmanes.
con un resultado devastador para los cristianos. Por eso yo le decía, y disculpen la expresión, pero al final del día vemos al papado enfrentarse con alguien de su tamaño. Fueron batallas sangrientas para ambos bandos, pero adelantándome ahora sí ya un poco, veremos que la balanza se inclinó al menos un tanto a favor de la causa musulmana, a favor de la religión del Islam. 2. El llamamiento estuvo a cargo del Papa Eugenio III, con la promulgación de una bula en 1145. Tengo en negrita la palabra bula, sí, para explicar la diferencia entre bula y encíclica. Bula papal es una cosa, encíclica papal viene siendo algo diferente. En la bula papal nosotros tenemos un decreto que puede ser incluso condenatorio. A alguien se le está excomulgando de la comunión con la Iglesia Católica. Es una bula papal, en donde se está decretando tal vez también una restitución, también se puede estar decretando o dando concesión. Recuerda que el papado concedía el reconocimiento o el nombramiento de órdenes monásticas, es decir, eran decretos esencialmente, a veces aprobatorios, a veces anunciatorios, o sea, se decía a partir de este momento las cosas eran así, a veces también condenatorios, lo hemos dicho. Entonces, es a través de esta bula en el año 1145 que dice Eugenio III, necesitamos nuevamente luchar en contra del Islam. En esta cruzada participaron los renombrados monarcas Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. 3. La campaña entera fue un fracaso para el bando cristiano, que no consiguió recuperar Edesa y aumentó las hostilidades con los musulmanes y con el Imperio Bizantino, que firmó la paz con los selyúcidas. En esta segunda batalla, en esta segunda cruzada, se dan elementos en los que vemos incluso a parte del Imperio Oriental haciendo tomando cierto partido a favor del Islam, obviamente y seguramente, para poder tener ciertas concesiones o al menos no tanta presión por parte del Islam en contra de sus pobladores. Hablemos ahora de la tercera, pero bueno, en la segunda tenemos ya el nombre de algunos monarcas, de algunos reyes, tenemos regiones, tenemos obviamente fechas. Tercera, la tercera la estamos describiendo en esta parte y en esta otra, o sea, en dos partes. La tercera sucede entre el año 1189 y el año 1192 y volvió a concluir con la victoria musulmana, lo que le decía. No obstante, los cristianos consiguieron éxitos parciales, pero no llegaron a reconquistar Jerusalén. Es en el año 1192 que se firma el Tratado de Ramla, en el cual, en este tratado, Saladino y Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, acordaron el control de los musulmanes en Jerusalén, pero por otra parte la apertura de la ciudad a la peregrinación cristiana y también no solo el aspecto religioso, sino el comercial. Es decir, quienes mandarían ahí serían los musulmanes, pero había una concesión. Los cristianos podían visitar Tierra Santa, podían comerciar ahí. Bueno, vendría siendo realmente el tercer y cuarto punto. La continuación. En esta ocasión, el Papa Gregorio VIII fue el que relató los desastres ocurridos en Tierra Santa en su encíclica Audita Tremendi de 1187. Encíclica es distinto. En la encíclica tenemos, a diferencia de la bula, que es concreta, establece información muy específica, una resolución. En la encíclica tenemos toda una explicación doctrinal o a la luz de la doctrina católico-romana en relación
a un aspecto político, económico y o social. Entonces, en esta encíclica Audita Tremendi, el Papa expresa el sentir de la Iglesia medieval. Audita, de la palabra audio, de ahí que tenemos, por ejemplo, auditorio. Auditoría, bueno, las auditorías eran revisiones que se hacían de manera verbal anteriormente, específicamente de manera verbal. ¿Qué es el título? ¿Cuál es el título en nuestro idioma? Cuando decimos Audita Tremendi, lo que estoy escuchando es tremendo, la tremenda noticia, es tremendo esto que oigo, que Tierra Santa ha vuelto a caer en manos del Islam, en manos musulmanas. El emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico fue el primer rey en ir y lo hizo con un numeroso ejército. Otros monarcas implicados en la cruzada fueron el ya mencionado Ricardo Corazón de León, y Felipe II de Francia. Barbarroja murió durante la expedición. E insisto, no entiendo cómo la palabra expedición cabe, ¿verdad?, cuando estamos hablando de que va la vida en estas situaciones. Estamos hablando de guerra, en donde las propuestas son matar o morir. La cuarta ocurrió entre el año 1202 y el 1204, tras la proclamación de una nueva cruzada en el año 1198 por el Papa Inocencio III, ya muy conocido por nosotros en este curso. Esta cruzada consistió en una ruta desviada, por lo que se le conoce como la Cruzada Torcida. La intención era liberar Tierra Santa, que seguía en manos sarracenas, Islam al final de cuentas, pasando antes por Egipto para atacar a la dinastía Ayubí, iniciada con Saladino. 3. Las figuras más importantes fueron Balduino de Flandes, Luis de Blois y Bonifacio de Montferrato. Luis de Blois, para ser un poco más precisos en la pronunciación, si es que no estoy mal. La quinta cruzada. Aquí no tenemos ilustración porque nos daremos cuenta de que sigue habiendo la influencia papal anterior. Pero bueno, en cada una de las cruzadas tenemos, por ejemplo, en la primera ya decíamos Urbano II, en la segunda a Eugenio III, en la tercera estamos hablando de Gregorio VIII, en la cuarta de Inocencio III. ¿Y por qué hacemos un repaso de este factor histórico? Por aquello o por aquellos que todavía dudaran del poderío que tuvo el papado, el aspecto religioso del imperio, cuando ellos, los papas, estuvieron muy inmersos en la decisión de si se combatía, cómo se combatía, con qué objetivo se combatía. Entonces, la Iglesia papal tuvo poder político, militar, aparte del religioso, mucho. La respuesta es sí y mucho. Quinta cruzada. Aconteció entre el año 1217 y el 1221. Esta cruzada fue completamente ineficaz y apenas cambió las relaciones de poder ya existentes entre cristianos y musulmanes. En el año 1213, el pontífice Inocencio III volvió a proclamar otra cruzada en la bula Quia Maior y en el año 1215 con la bula Ad Liberandam. ¿Qué son estas palabras? Quia Maior. Bueno, mayor nos queda claro, ¿no? La más grande. Quia, el no más grande. La expresión negativa más grande. La expresión de rechazo, de no aceptación más grande. O sea, el Papa con esta bula expresaba: es inaceptable, es la mayor situación que nosotros rechazamos o pudiéramos aceptar. No es posible esto. La bula Ad Liberandam es del lado de la libertad o de la liberación, mejor dicho. El objetivo era acabar con el imperio ayubí y recobrar Jerusalén.
Las figuras principales fueron Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria. Más tarde, en el año 1218, Guillermo I de Holanda y Oliver de Colonia se unieron a la cruzada con sus respectivos ejércitos para atacar la ciudad egipcia de Damieta. Tras conquistarla, los cruzados avanzaron en Egipto y se dirigieron hacia el Cairo. Ahí pensaban que ganarían. Fue tal el avance, pero el sultán Al-Kamil los destruyó y recuperó Damieta. Tras la rendición de los cruzados, Al-Kamil aceptó un tratado de paz de 8 años. Por eso le explicaba, o le trataba de explicar, que en la balanza vemos que ponderó el lado del Islam. En todas estas guerras santas, en todas estas cruzadas, sí hubo sangre por ambas partes, en ambos bandos, pero la iglesia papal, la iglesia medieval, tuvo el mayor número de bajas, de derrotas, de reveses. Sexta cruzada. 1. Se desarrolló entre el año 1228 y el 1229. En ella, el emperador Federico II Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico logró recobrar Jerusalén a través de un acuerdo diplomático con el sultán Al-Kamil. 2. Federico II se había casado en el año 1225 con Yolanda de Jerusalén, hija de Juan de Brienne. La relación de Federico II con el Papa Gregorio IX era tensa, tanto que el rey llegó a ser excomulgado en el año 1227. En el siguiente año, en el 1228, partió sin la aprobación papal para terminar convirtiéndose en rey de Jerusalén en este tiempo de concesión. Esto no hizo más que aumentar la tensión entre el papado y el imperio. El papa declaró que no se podía interpretar a esta acción como una guerra santa. Bien, ¿qué es lo esencial que queremos compartir en este momento? Que parte del debilitamiento por parte de la iglesia medieval, la iglesia papal, se debió a que en la parte política y religiosa hubo concordia, pero también hubo discordia. Hubo momentos de fragilidad, hubo desquebrajamientos que permitieron que el Islam en su momento pudiera retomar la fuerza. Entonces, aquí lo que importaba, queremos entender, ¿verdad?, con el argumento con el que se inició esta cruzada, que lo importante es que Jerusalén fuera recuperada. Sin embargo, aquí este Papa Gregorio IX estuvo un tanto en desacuerdo con todo este movimiento, solo porque hubo por ahí una situación, catalogó la iglesia como de no moral. Avanzamos. La séptima cruzada se realiza entre el año 1248 y 1254 y fue encabezada por Luis IX de Francia. Previamente, en el año 1244, los musulmanes volvieron a tomar Jerusalén y atacar los dominios cristianos de la zona. Claro, como en el cristianismo había pugnas, había fortaleza de repente en su unidad, de repente no. Entonces, por esa razón, hubo momentos en el que el Islam podía retomar los territorios que había concedido o había perdido. 2. El Papa Inocencio IV convocó una nueva cruzada en el Concilio de León en el año 1245, entregando la dirección de la misma, es decir, de la cruzada, a San Luis. Realmente no era un santo, se trataba de un rey, pero al que le daban este mote por el carácter de esta batalla, una batalla o una guerra, entre comillas también, santa. La expedición se dirigió a Damieta y en un primer momento lograron conquistarla. Sin embargo, punto 3, el resultado fue el mismo, pues los cruzados tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue capturado. Y terminamos. La cruzada número 8 se produjo en el año 1270 por parte del rey Luis XV de Francia. En esta campaña el rey francés volvió a fracasar, esta vez en su intento de cristianizar Túnez. El emir logró defender la ciudad de la invasión cristiana
y Luis IX acabó falleciendo por las enfermedades y el clima. La cruzada, último punto, terminó con la firma de una tregua. Hay quien considera la campaña de Eduardo de Inglaterra transcurrida en el año 1271 al 72 como una novena cruzada. Pero lo que decíamos, ¿verdad? Por lo general se le comprende como una extensión de la octava. Deme un momento. Bien, toda esta información pudiéramos darla de una manera exhaustiva. Sí, claro, abarcaría no sabemos cuántas clases, cuántas lecciones más. Puesto que, como pudimos ver de una manera pues ágil, que se tratan de muchos lugares, muchos nombres, muchas fechas, muchos objetivos, hablando de objetivos específicos. Esto es una situación que compete más a la historia universal si queremos adentrarnos con mayor detalle. Nuestro principal objetivo es mostrar, como decíamos antes de hablar de cada una de estas cruzadas, cómo es que el papado reacciona ante el surgimiento y el extendimiento del Islam, argumentando situaciones que maquillaban las verdaderas razones por las que se toma la decisión de luchar. En ambos bandos, el estandarte era primordialmente religioso. Sin embargo, como incluso la misma historia universal avala, pues podríamos al menos sospechar que la razón de todas estas pugnas fue por territorio, fue por poder, fue por fortalecer economía, influencia y todo lo que se derive de ello. Entonces, ahí tenemos cómo es que la etapa de la Iglesia, específicamente el periodo medieval, sufre serios reveses en esa inercia que estaba tomando de extendimiento a nivel mundial. Sin embargo, la Iglesia medieval no se queda con los brazos cruzados, sigue teniendo en mente desarrollar cada vez más y más influencia, por no decir poderío, y esto queda constatado, por ejemplo, en la etapa de la Reforma. Bien, pues por el momento es todo, es decir, estamos ya concluyendo con la lección número 9. Pudimos hablar tal vez de esto de una manera más extensa en dos clases, parte 1, parte 2. Creemos que al hacerlo así, tal vez en la segunda parte no hubiera el mismo interés, considerando que se trata solo de una secuencia o parte de una secuencia. Entonces, lo hemos englobado, pero la invitación, como siempre, es consultemos otras fuentes, profundicemos en todos estos detalles para podernos dar cuenta de cómo es que a nombre de la religión ha corrido mucha sangre en el mundo, algo que es triste. Cuando nosotros, pues en nuestro corazón entendemos que el extendimiento del Evangelio es un tema de el amor de Cristo, el perdón de Dios a través de Cristo. La sangre que se derramó para el perdón de pecados fue la de Cristo. Bien, no vamos a desviarnos en aspectos doctrinales, al menos en este momento, por cuestión de tiempo. Pero si Dios nos permite, quedan por delante 2 lecciones más. De ahí también la agilidad por la que desarrollamos esta clase de esta manera, porque la tercera, como usted seguramente ya lo ha visto en cursos anteriores, tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, de hacer un repaso que puede servir incluso para cada uno de nosotros para una autoevaluación. Entonces vamos a ver todavía temas muy interesantes como el Imperio Carolingio, y no me adelanto más, pero esperamos que esto que le hemos compartido le sea de bendición, que sea una instrucción que le sea de bendición en su momento. Le invito a orar para concluir. Agradezco mucho su tiempo, su participación en esta clase. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias
¿Por qué hemos podido concluir con esta lección, la número 9? Gracias a ti, Señor. Que este tema, Padre, quede en nuestro corazón como una inquietud para poder en su momento seguir aprendiendo de toda esta situación. Pero por encima de ello, Señor, nosotros buscando siempre poder ver en cada etapa de la iglesia, en cada etapa de la historia, incluso universal, cómo es que, Señor, tu poder, tu misericordia, tu amor, no se apartaron de tu verdadera iglesia. Padre, te amamos y seguimos encomendándote este curso para su culminación. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Hasta pronto.